Los 27 temas del maestro masón, por los hermanos Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García. Voz, Hermano Lobo. Tema número 1. Resumen simbólico de los dos primeros grados, su simbolismo y su interpretación. Al explicar el simbolismo masónico de cualquiera de los tres grados, forzosamente tendremos que remontarnos a nuestras investigaciones, hasta consultar los antiguos misterios, mismos que con alguna sencillez se han dado a conocer y aun cuando son muy extensos, contienen todos los sistemas que se puedan emplear para conocer a fondo sus más intrincados problemas, que tienen cierta relación con la costumbre de los actuales tiempos, pero que parecen ya muy próximos a desaparecer. Lo más grave o lamentable del caso es que muchos de sus preceptos ni siquiera han sido dados a conocer. Por ejemplo, sabemos que el neófito, durante el periodo que se encuentra estudiando las materias del primer grado de la masonería, es cuando recibe la luz intelectual, en las mismas circunstancias que su columna recibe los rayos del sol, es decir, en forma de penumbra, lo que indica claramente que también la primera instrucción que se da a conocer al aprendiz es en su cámara respectiva. Debe de ser tal como el niño se le imparte el conocimiento de las primeras letras del alfabeto, lo que también nos da a entender que esa preparación que recibe el iniciado debe impartirse en las mismas circunstancias que las primeras nociones educativas del educado, así como los procedimientos preliminares aludidos, mismos que lo conducirán poco a poco hacia el conocimiento de las materias científicas tan necesarias para la verdadera orientación del hombre durante sus actividades cotidianas. Ahora bien, el que ha recibido su aumento de salario para que pueda estudiar los preceptos que se imparten en el segundo grado es porque ya recibe, al igual que su columna, la luz en todo su esplendor, lo que en el sentido intelectual indica está preparado para adquirir las nociones preparatorias que le permiten continuar su carrera masónica, en cuyo caso los temas de estudio que se le somete consisten en darle a conocer en forma simbólica y científica el contenido de la filosofía moral, misma que debe aplicar en beneficio propio y en provecho de sus semejantes. Tal es el carácter emblemático, ético e intelectual que contienen los primeros dos grados, que sirven de base a los estudios que se desarrollan en el tercer y último grado de la masonería azul. Es por ello que el simbolismo de las marchas en la cámara del aprendiz señala la senda escabrosa por la que irremediablemente tiene que pasar la vida humana. Nos da la explicación esotérica de que el neófito marcha hacia su destino de manera incierta e insegura, precisamente por su falta de preparación, de experiencia y de pericia, para combatir contra las peripecias de la vida, ya que aún ignora los obstáculos con que se ha de tropezar en dicho recorrido. Por eso se dice que la fe en sus ideales es la esperanza en verlos realizados y que sus sentimientos de amor a la humanidad lo obligan a continuar su marcha, con entereza y decisión, hasta llegar a la meta final de sus anheladas aspiraciones. En cuanto a la marcha del compañero masón, principia en donde termina la anterior, y desde luego su ejecución es ya más libre y segura, porque se dirige de occidente a oriente, de este punto a mediodía, y de ahí hacia el norte, para luego volver nuevamente a oriente, lo que indica que la marcha en este grado conduce al postulante hasta lograr un pleno conocimiento del camino que recorre en su peregrinaje, por todos los rumbos de la tierra, derramando sus conocimientos, su ciencia y sus virtudes, mismos que practicamos dentro y fuera de nuestros templos, en cuyo caso es la razón, la verdad y la justicia que el compañero tiene al deber propagar como su más noble y leal norma de conducta, sin olvidar tampoco las sublimes obligaciones que tiene para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. Ya sabemos que todas estas explicaciones son muy sencillas y en consecuencia al alcance de todas las mentalidades, con el fin de facilitar convenientemente el conocimiento gradual y sucesivo del simbolismo y demás materias esotéricas y exotéricas que se imparten en los grados subsecuentes. Como ya hemos dicho, estas explicaciones son sumamente claras y sencillas, precisamente porque en forma gradual nos van dando a conocer todas las enseñanzas que contiene el simbolismo, hasta en sus manifestaciones más abstractas, para el fin de darnos la facilidad de escalar el último peldaño que nos toca dentro de la cámara de maestros. En lo que se refiere a los temas de estudio desarrollados en los dos primeros grados, en realidad no contienen ni dan a conocer en forma práctica y radical la verdad que tanto nos empeñamos en encontrar. Todas las orientaciones que nos dan al respecto solo nos conducen a hacer una demostración de la evidencia o realidad que simplemente puede constatar ante nuestra convicción.
Sin embargo, ahora, en la Cámara del Medio, encontramos un cúmulo de demostraciones filosóficas y científicas que tienden a desaparecer la duda filosófica, misma que invadía nuestras conciencias. En este caso, en la logia de maestro, ya se imparten los conceptos y se dan a conocer conocimientos más elevados que ni aún en los colegios profanos de filosofía se desarrollan. Para nosotros no existe más verdad que la que se nos presenta bajo la más pura realidad, demostrada ante nuestra conciencia y palpable ante nuestra convicción. Es precisamente esa verdad científica y filosófica la que siempre nos ha conducido hasta llegar al conocimiento de nuestra verdadera misión, para conocer la verdadera vida, así como los deberes adquiridos dentro de las verdaderas máximas masónicas. La ley de la relatividad va precisamente de acuerdo con esos grandes principios, porque la filosofía y la ortodoxia masónica no son sino los actores esenciales por cuyos medios alcanzamos la demostración de sus reglas tan conocidas como discutidas. Para mayor comprensión de lo anterior, hay que advertir que en cuanto hayamos encumbrado los conocimientos y complicados grados filosóficos superiores, encontraremos más elocuentes y vastos conocimientos relacionados con todas las teorías conocidas hasta estos momentos en las tres cámaras simbólicas. Por eso, hay que recordar siempre que cuando fuimos iniciados en el primer grado, comprendimos que pasamos a formar parte de un pueblo de ideas libres y consciente de sus deberes y derechos, que todos sus componentes se les conceptúa como dueños de sus actos, responsables de su conducta y capacitados para ejercer su ciudadanía. También la preparación científica inculca a todos los iniciados los conocimientos básicos para definir la consecución de lo que debemos comprender como la verdad más pura, cuyo factor convincente tiende a demostrar en forma incontrovertible la disipación de todas las incertidumbres y las dudas que tanto nos preocupan a la hora de estudiar las materias contenidas dentro de las enseñanzas de los dos primeros grados. Consecuentemente, ese pueblo masónico se dedica con ahínco a la investigación y al descubrimiento de los misterios contenidos en el cientificismo, así como a la captación e interpretación de las enseñanzas del arte real, en que se aplican los símbolos, los emblemas y las alegorías, como la base del estudio objetivo y demostrativo para llegar a un pleno conocimiento de lo verdadero, lo sublime y lo abstracto. Del seno de la masonería salen millares de hombres que se dedican a un estudio constante de las ciencias, con decidido apego al trabajo material, porque dentro de todas estas actividades se encuentran los factores constitutivos de la norma, de la conducta, de quienes siempre sean útiles a sí mismos, a la familia, a la sociedad, a la patria y a la humanidad. El masón, al estudiar las primeras enseñanzas simbólicas, filosóficas y científicas desde el primer grado, aún no comprende ni puede interpretar en principio las materias e investigaciones propias de los temas desarrollados en su cámara. Como ya sabemos, le introducen la duda en su conciencia para despojarle de prejuicios, incertidumbre y contrariedad, factores que como un malestar se mantienen en su ánimo. Es cuando procedemos a inculcarle mayores y elevados conceptos sobre temas filosóficos y esotéricos, propios de las enseñanzas masónicas de su grado. Entonces, lo conducimos al seno de la segunda cámara, donde recibe su exaltación al grado de compañero. El sistema educativo es más amplio y en él recibe los sabios conocimientos que indudablemente convencen al iniciado de que su misión ya se acerca a la realidad instintiva, tan palpable que no puede dejar lugar a dudas ni a desconfiar del fin que se persigue dentro de su educación moral, filosófica y científica. Sabemos que los deberes del hombre, así como sus derechos, se convierten en temas culminantes de estudio en los dos primeros grados, porque aquí quedan perfectamente definidos al recibir la instrucción de la Cámara del Medio. Por eso se nos manifiesta, desde que principiamos a estudiar las materias de civismo y moral masónicas, respecto a nuestra misión como ciudadanos, que todo gobierno, bueno o malo, corresponde a la obligación de educar y formar al hombre de conformidad con sus prescripciones constitucionales. Desde ese momento, como es natural, la niñez queda bajo responsabilidad del Estado, cuya misión tutelar educativa, cuando menos, por lo que respecta a nuestro país, es laica y gratuita. Por otra parte, hay que saber y entender que todo el que manda, sea en forma personal o colectiva, para regir a un pueblo, estado o nación, tiende casi siempre a ejercer su autoridad en forma absoluta, con tendencias a la tiranía o al despotismo. Con más razón si sus gobernados son incondicionalmente ignorantes y apáticos. La sumisión incondicional es propia del egoísmo. La ignorancia es secuencia de la incultura, y la apatía es causa de la indiferencia, protesta en oposición a sus mandatos despóticos.
La masonería en este caso tiene una noble y sagrada misión que cumplir, la de desfanatizar, alfabetizar e instruir particular y colectivamente a las masas, para el fin de formar pueblos libres, fuertes y conscientes, que sepan hacer valer sus derechos y al mismo tiempo tengan noción de lo que es cumplir sus deberes. Solo de esta manera podrán lograr sacudir el yugo tiránico de los ambiciosos, combatir el desenfreno de los arbitrarios y nulificar la ambición de los déspotas. Hay otra circunstancia que lamentablemente también conduce a los pueblos hacia la sumisión indolente y al servilismo inconsciente. Un régimen gubernamental bueno se vuelve malo cuando encuentra campo propicio entre gentes dóciles que se dejan conducir como verdaderos rebaños, poseídos de la timidez, el miedo o la cobardía. Dentro de ese ambiente no puede existir evolución, ni mucho menos prosperidad, ya que en esas condiciones los ciudadanos o súbditos viven como autómatas inconscientes de su verdadera misión social, demostrando que su inconsciencia y falta de cultura no les permite darse cuenta de su verdadera situación, ya que se les oprime, se les explota o se les tortura en forma drástica. En estas circunstancias, los pueblos marchan por la senda del destino sin más aspiraciones ni porvenir que el vicio propio del medio en el que viven. Para saber distinguir las cualidades de un buen gobernante es necesario conocerlo, distinguirlo y juzgarlo en forma consciente y razonable de conformidad con los resultados de su actuación, las características de su conducta, sus méritos y sus virtudes. En esos casos, los pueblos libres de ideas democráticas, ilustrados, progresistas, siempre apoyan y ayudan a sus mandatarios para facilitar su labor administrativa y constitutiva. Tareas muy difíciles de desarrollar cuando los ciudadanos no se identifican con los mismos ni se encuentran poseídos de sus más sanas intenciones dentro de la moral más absoluta. Si la sociedad se opusiera sistemáticamente a las más sabias, elocuentes y razonables disposiciones de un gobierno honesto y progresista, indudablemente también se caería en un gravísimo error, que equivaldría a darse a conocer como un pueblo inconsciente. Con ese solo hecho se provocaría un caos desastroso y lamentable que lo conduciría irremisiblemente a un suicidio colectivo. También la apatía, el egoísmo, la ignorancia y el fanatismo en cualquier circunstancia que se presente forma parte de las miserias humanas que invariablemente arrastran a la propia humanidad hacia el desquiciamiento social y, como consecuencia natural, a la anarquía. Las ideas democráticas, los sistemas de gobierno popular y la conducta de los mandatarios deben ajustarse a las sanas costumbres de los conglomerados sociales, cuya ética debe ser irreprochable en todos los sentidos. Encontramos entonces perfectamente adecuadas las enseñanzas que en materia de preparación cívica imparte la masonería a sus adeptos, mismos que compenetrados de sus principios democráticos, de sus ideas de libertad y por su naturaleza, dotados de las virtudes necesarias para lograr vivir entre sus semejantes, es lo que caracterizan el bien armónico y fraternal que propagamos a toda la humanidad. Debemos amar la libertad, pero no el libertinaje caótico y desenfrenado, tampoco de la democracia fundada en principios demagógicos inaplicables, ni mucho menos de la virtud que conduce a un sacrificio personal o colectivo para oponerse a los sistemas de gobierno y a las leyes del país en el que se vive. Es todo lo contrario. Nuestra institución exige de sus iniciados el acatamiento y la subordinación a las leyes y el mayor respeto a los mandatarios, siempre y cuando estas leyes tengan como base los más sublimes principios de libertad, independencia y autonomía. En cuanto a los mandatarios, no constituyan dentro de su administración una amenaza para las garantías individuales, una violación a los derechos de los ciudadanos o que dentro de sus atribuciones cometan todo género de arbitrariedades. Consecuentemente, el deber más sagrado de todo buen masón consiste en prepararse y preparar a todos los demás en todo lo que se relacione con sus deberes de ciudadano, su educación cívica y demás preceptos sociales que les permitan hacer frente a la vida. Propagando todas estas doctrinas, logrará acercarse cada vez más a sus hermanos y a sus semejantes en general. No debemos descansar hasta lograr por todos los medios a su alcance el buscar la cadena de unión que da a enlazar a la colectividad social en bien de la humanidad y de la cofraternidad universal. Solo de esta manera veremos cristalizados nuestros ideales y hacer que reconozcan nuestra verdadera misión, que tiende a formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, justificando plenamente que el hombre preparado, dentro del seno de la masonería, siempre será un buen ciudadano.
Estas son en resumen las sublimes doctrinas que contienen las enseñanzas que se imparten en los 2 primeros grados de la masonería simbólica. Se dice que representan a la primera y segunda etapas en la vida del hombre, es decir, el periodo de la preparación y la era del trabajo, en que posiblemente le puedan abrumar el sufrimiento, la ira. Estas son en resumen las sublimes doctrinas que contienen las enseñanzas que se imparten en los 2 primeros grados de la masonería simbólica. Se dice que representan a la primera y la segunda etapas en la vida del hombre, es decir, el periodo de su preparación y la era del trabajo, en que posiblemente le puedan abrumar el sufrimiento y la fatiga como penalidades por las que debe pasar, hasta adquirir los medios que nos proporcionan la emancipación a que aspiramos los hombres conscientes de nuestros deberes y obligaciones.